Nos encontramos acá, revelando la neurona, en Museo Interactivo Mirador, comuna de La Granja, para conocer al polímata Santiago Ramón y Cajal. Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con deporte, ejercicio y movimiento? Bueno, lo vamos a conocer todo acá adentro. Acompáñenme. Gracias. ¿Sabes cómo conocí a Santiago Ramón y Cajal? Estaba leyendo un libro de ejercicio físico, de control motor, y en la introducción el autor hablaba de la importancia de muchos próceres del movimiento desde el 1600 en adelante, y cuando llegaron al siglo XIX apareció este señor. Y dentro de sus características habló de cómo influenció en el desarrollo del sistema nervioso central, particularmente en la neurona. Y al otro día, escuchando en la radio, te lo juro, al otro día escuché sobre esta exposición en el MIM. Así que ahí se encendió la mecha para conocer al polímata Santiago Ramón y Cajal. Llegamos. Bueno, acá está su gran rival, Camilo Golgi. Don Camilo Golgi proponía de que todo el sistema nervioso central era solo una masa, como una especie de tallarín continuo donde se transmitía la información. En cambio, el señor Ramón y Cajal descubrió, y lo aplicó luego en sus propios dibujos, de que no era todo continuo, sino que todo estaba comunicado en diferentes células nerviosas llamadas neuronas, y era muy contradictorio porque en la época se sabía de que el hígado, en la piel, eran células, pero se proponía que en el cerebro no pasaba eso, y al contrario de lo que se propuso en la época, el señor Santiago Ramón y Cajal dijo no, existen las neuronas. Y peleando, comillas, con el señor Golgi, debatieron un poco en la entrega del premio Nobel, que finalmente lo compartieron. Y lo otro que pasó entretenido con el señor Golgi, que el método que él proponía para conocer los tejidos, que era utilizando el nitrato de plata, Santiago Ramón y Cajal utilizó ese método para demostrar todo lo contrario que proponía Golgi, que eso es lo más entretenido que encuentro yo. Es como tragicómico lo que le pasó al señor Golgi. Defendía una idea, pero con su propio método, con el nitrato de plata, el señor Santiago Ramón y Cajal dijo nones, existen las neuronas. Y don Santiago, para defender su tesis, en la época no existían medios para representar la realidad de forma adecuada. Los microscopios no le daban la característica 3D adecuada para lo que es una neurona actualmente. Entonces él comenzó a dibujar a mano alzada todo lo descubierto en estas neuronas. Las dendritas, las glías, son células que ayudan al sistema nervioso central a que funcione de manera adecuada. Y además propuso de que el cerebro no es un elemento fijo y que se desarrolla en la época embrionaria, sino que durante toda la vida existe una plasticidad neuronal que puede ir modificándose de acuerdo al estímulo, o si tenemos alguna enfermedad o algún accidente cerebrovascular, tenemos la posibilidad de recuperar en cierta forma todo el tejido dañado en este tejido cerebral. Algo entretenido que pasó con Santiago Ramón y Cajal fue que para él descubrir cómo se comunicaban las neuronas, él comenzó a buscar tejido cerebral en la primera infancia, no en seres humanos, por favor, en animales, donde los tejidos están mucho menos densos, están menos conectados en la primera infancia o en periodo embrionario, de hecho. Entonces, de esa forma, él comenzó a descubrir la neurona. Bueno, don Santiago Ramón y Cajal dibujó todo a mano alzada para proponer sus ideas y darle un carácter mucho más 3D. Pasaba horas frente al microscopio con diferentes planos, con diferentes ángulos, para lograr la tridimensionalidad del dibujo, que es lo que caracteriza a una neurona, ya que la tecnología de la época
no permitía entregar lo que la vista a él le entregaba. No había impresora, no había fotografía de calidad, por lo tanto él comenzó a dibujar todo lo que él veía. Algo se hizo. Florencia, ¿de qué trata la exposición que está acá en el MIL? Ya, acá tenemos una exposición que es interactiva. ¿Ya? Allá tenemos la muestra que es como para que la gente se vaya informando de todo lo que fue Cajal, de lo que hizo. Y acá interactuamos directamente con lo que hizo. Vivimos la experiencia básicamente que hizo Cajal al poder investigar. Sí, pues estuve viendo un poco lo que pasaba en el microscopio. Uh-huh. ¿Sí? ¿Nos puedes contar un poquito sobre su tinte, lo que pasó con el señor Golgi, etcétera? Ya, mira. En este microscopio primero tenemos una muestra de cerebelo humano. Uh-huh. Entonces ya es muy bacán porque ya tenemos la oportunidad de ver una muestra directamente humana. Sí. El tinte del que estás hablando es una técnica que justamente inventó Golgi para poder distinguir las cosas y poder mirar en el microscopio. En estricto rigor, esta muestra es transparente. Ya. Entonces Golgi lo que hizo fue buscar una técnica para poder teñir esto y poder pasarlo y poder que lo veamos morado. Por eso lo vemos morado. Con el nitrato de plata. Justamente. Ya. Lo podemos ver de distintos colores. Esta muestra en particular es morada. Uh-huh. Ay, no sé, la otra vez teníamos médula espinal y la médula espinal era de otro color. Era azul, si no me equivoco. Entonces aquí podemos distinguir las partes gracias a la técnica de Golgi, que fue la misma técnica que usó Cajal para poder llegar a las conclusiones que llegó con respecto a las neuronas, que lo hace ahora el padre de la neurociencia. Ya. Oye, y este señor Santiago Ramón y Cajal sacó premio Nobel. No sé si nos puedes contar un poquito de aquello. Sí, sacó premio Nobel y de hecho en la muestra que está allá comenta que lo comparte con Golgi justamente porque su rival, comillas. Su rival, pero lo lograron juntos Sí. porque llegaron a conclusiones distintas, Sí, por eso completamente eran distintas. medios rivales, Ajá. usando la misma técnica. Uh-huh. O sea, Santiago Ramón y Cajal llegó a la conclusión de que las neuronas no se tocan para comunicarse, Uh-huh. y Golgi llegó a la conclusión de que se tocan para tocarse. Ramón y Cajal finalmente tenía razón, Claro. y se ganó el Nobel, pero lo descubrió gracias a la técnica de Golgi. Claro. Entonces, comparten el Nobel en ese sentido. Oye, Florencia, si nos puedes contar un poquito de sus dibujos, porque es otra característica de él. Justamente, y también por eso es muy importante la parte del dibujo de Cajal, y por eso la tenemos también en esta muestra interactiva. Uh-huh. Entonces, miramos en el microscopio la muestra y después le contamos a la gente que Cajal llegó a sus conclusiones porque hacía un proceso que ahora es más particular porque existe la fotografía, Claro. que era dibujar lo que veía en el microscopio. Claro. Entonces Cajal lo que hacía era mirar en el microscopio y a través de un artefacto que se llama cámara lúcida, proyectar lo que veía en el microscopio y dibujarlo a mano alzada. De hecho, si ven allá después, los dibujos que hay son súper complejos, aunque los haya calcado. Entonces aquí tenemos unas versiones un poco más simples, más amigables, excepto esta, que esta es de Ramón y Cajal, es de las más simples que encontramos y aún así es muy compleja. Y lo que hacen es justamente poder mirar a través de esta parte Uh-huh. el reflejo, la proyección, mejor dicho, y ir dibujando a mano A alzada, mano alzada. algo que esté calcado. Entonces así pueden entender y pueden vivir justamente el mismo proceso de Cajal, tanto en la observación como en cómo Claro. él traspasaba la observación a registro. Sí, lo que leímos nosotros era que él le daba el carácter de tridimensional que no le daba a la fotografía de la época. Sí, Entonces, finalmente sus dibujos se transformaron como en arte. justamente, o sea, yo creo que si pasan por ahí después, hay dibujos que yo enmarcaría y pegaría en mi casa porque son verdaderas obras de arte, y él era científico, pero aparte era fotógrafo, de hecho se hizo autorretratos, era dibujante a mi gusto y era artista porque las muestras que sacaba de los microscopios dibujando eran increíbles, y era físico-culturista No te puedo creer. también. Más entretenido entonces se va a hacer este capítulo. Sí. ¿Por qué invitarías a la gente que conozca esta muestra o algún otro dato también que tienes del señor Cajal para ir concluyendo este capítulo? Hoy, esta muestra yo invitaría a la gente justamente porque pueden vivir la experiencia que vivió un científico que nació y era de la época de los 1800. Muchas gracias, Florencia. Sí, de nada, que esté muy bien. Igual tú. Chao, chao. Chao. Increíble don Santiago Ramón y Cajal, polímata del siglo XIX, del siglo XX, que propuso muchas ideas que luego ratificó a través del dibujo de mano alzada. Así que encuentro que este señor es digno de conocer, aparte de premio Nobel con el señor Golgi, que comparten muchas cosas en común, rivalidades
y técnicas que permitieron avances en el sistema nervioso central y la interacción entre las neuronas. Esta fue la exposición de Santiago Ramón y Cajal. Déjanos en los comentarios qué te pareció este capítulo. Ojalá que podamos conocer más instancias donde esté involucrado el movimiento, el ejercicio, la ciencia, el deporte. De eso se trata nuestro canal. Así que déjanos el like y coméntanos qué te parece. Un saludo.